Quiero invitarlos hoy a que abran sus Biblias a Mateo 14, capítulo 14, y vamos a estudiar hoy lo que he titulado La verdad no puede ser rechazada. La verdad no puede ser rechazada. Hoy veremos las consecuencias de ignorar la verdad acerca del reino o de rechazar el reino de los cielos. Y eso es precisamente el tema que trata o que empieza tratando el capítulo 14 de Mateo. Y hoy quiero que cada uno de ustedes preste atención a varios de los datos históricos que encontramos allí en el capítulo 14 de Mateo, que nos vayan a ayudar a entender un poco mejor algunos principios bíblicos. Y pareciera que es como una clase de historia lo que vamos a hacer hoy, pero de hecho, al mismo tiempo que aprendemos historia, al mismo momento que vamos aprendiendo historia, vamos a entender algunas verdades que van a ayudarnos a entender más acerca de esto del rechazo. El rechazo o la verdad que no puede ser rechazada, digámoslo de esta mejor forma. La semana pasada hablamos de la naturaleza de la incredulidad. Hoy veremos la naturaleza del rechazo. Y vamos a ver cómo es que ese rechazo se manifiesta. Si recuerdan, en los últimos capítulos de Mateo vimos una oposición creciente hacia Jesucristo y hacia su ministerio. Vimos que había personas que se acercaban a Él, pero no con el ánimo de escuchar o de creer, sino simplemente como ver al milagroso. Él estaba haciendo algunos milagros, querían ver si les podía hacer un milagro a ellos o simplemente ver lo que Él estaba haciendo. Era como un obrador de magia para muchas personas y les gustaba ir a verlo. Pero cuando Jesucristo los confrontaba a ellos con el Evangelio, estas mismas personas lo rechazaban. Rechazaban el Evangelio, rechazaban a Jesucristo, no querían someterse a Cristo porque no querían cambiar sus vidas. Eran incrédulos porque querían ser incrédulos, como lo vimos la semana pasada. Ellos mismos querían hacerlo así. Ellos confundían lo que era obvio, se maravillaban por lo que Él decía y hacía, Jesucristo, pero presentaban argumentos irrelevantes diciendo que Él era solo un carpintero, que como un carpintero puede hacer estas cosas. Eran incrédulos porque querían ser incrédulos. Se cerraron a la verdad sabiendo ellos que era profeta, pero no quisieron recibirle y por esto no recibieron más actos sobrenaturales, y eso lo vimos la semana pasada. No hizo más milagros allí a causa de su incredulidad, versículo 58, capítulo 13. No hizo nada más porque eran incrédulos. Ellos sabían que Jesús era verdad, ellos lo sabían, lo estaban viendo con sus ojos. Nadie podía hacer las obras sino alguien que venía del cielo. Estaban escuchando con sus oídos todas las palabras de Jesucristo. Pero su respuesta a esa verdad fue: esto es una tontería, no lo podemos creer. Cuando alguien, piensen en esto, cuando alguien realmente sabe que es la verdad, ¿no les parece tonto que las personas huyan de la verdad? A mí me parece tonto. Es la verdad y las personas huían. Es difícil entender por qué personas no corren inmediatamente a la verdad. Debería ser así. Por eso es que Mateo nos está escribiendo aquí en su Evangelio, quiere que todos sepan que Él es verdad, que Jesucristo es el Rey y que es la verdad y que todo lo que habla es verdad. Mateo quiere que todos acepten a Jesucristo como el Rey, y particularmente lo está haciendo a su audiencia original, a los que estaban escuchando, que estaba compuesta por muchos judíos. El Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a estas personas, a los estudiosos de la ley. De hecho, es el tema principal de Mateo, es mostrar al Rey esperado por los judíos. Jesús es el Cristo, así lo presenta Mateo. Jesús es el Mesías.
Ese rechazo que recibe Jesús fue tan absurdo que inclusive lleva a los judíos a condenarle y llevarlo hasta la cruz. ¿Recuerdan? Cuando Pilato quería cambiarlo por el ladrón y los judíos gritan: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso parece increíble y me parece muy duro de creerlo. Estaban con el Dios del universo, pero fue lo que pasó. Y Jesús, quien era realmente Dios, el que se encarnó en humano, el Emmanuel, Jesús, a quien Mateo desde el comienzo de su evangelio rastrea su legitimidad a través del trono de David, quien Mateo también lo identifica como el hombre que fue concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, quien demostró que era el que fue profetizado en el Antiguo Testamento, a quien Herodes el Grande quería matar cuando era un bebé, porque pensaba que le iba a usurpar su reino, sobre quien el Espíritu Santo descendió como paloma, si lo recuerdan. Aquí, y quien tenía poder para hacer milagros. Y no hizo unos pocos, hizo muchos, muchos milagros. Aquel que sin descansar predicó acerca del reino, además demostró esa predicación, además que era uno de los mejores predicadores de toda la historia, uno de los mejores maestros que jamás hayan existido, por encima, muy por encima de sus opositores. Mateo en su evangelio deja esas pruebas con claridad de que Jesús es no otro que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, encarnado y que vivió en medio de la nación de Israel. Pero es triste que el pueblo no lo aceptó. Lo rechazaron y no solamente lo rechazaron, sino lo asesinaron. Piensen en eso. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué asesinaron al Dios del universo? Probablemente por miedo, para que iban a perder su prestigio, porque no querían que les quitaran su estatus de doctores de la ley. Pero hay algo que me parece más raro, y es que Dios dejó que lo rechazaran. Dios permitió eso. ¿Podía haberlo impedido? Podía haberlo impedido, pero no lo impidió. Era parte de su plan, del plan de Dios perfecto. Era parte de lo que debería pasar. Y de esa forma, inclusive lo que estamos viendo acá, de esta forma enseñar acerca del rechazo y de la naturaleza de ese rechazo. Hoy comenzamos a ver o a echar un vistazo del reino por parte de los líderes romanos. Ya vimos cómo el pueblo de Israel lo rechaza. Ahora vamos a ver cómo los líderes romanos lo rechazan. El pueblo rechazó a su siervo, rechazó al siervo que era rey, y luego rechazaron al mismo rey, no solamente al siervo, al mismo rey. Y esto es realmente clave para entender todo lo que tenemos aquí en Mateo. El rey vino, se presentó aquí a su pueblo, en esta tierra, pero el pueblo no solamente rechazó su mensaje, sino que continuaron viviendo sus vidas en pecado. Lo llevaron o lo rechazaron hasta el punto de llevarlo a la cruz a morir. Rechazaron su predicación, pero no solo su predicación, sino también su persona. Y no solo su predicación y persona, sino que fue un rechazo permanente. Y así he dividido hoy el tema: el rechazo a su persona, el rechazo a su predicación y ese rechazo permanente. Eso es lo que vamos a ver en los textos que tenemos hoy. Veremos cómo los líderes romanos rechazan la predicación, rechazan la persona y cómo ese rechazo es permanente. Noten cómo se oponen primero a Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien fue el primero de los siervos del Rey Jesús que es martirizado. Y eso es lo que este texto que tenemos enfrente nos muestra. El rechazo del reino, primero ejemplificado en el rechazo de Juan el Bautista. Y cuando se rechaza a un servidor del rey, se está rechazando al rey.
Esa es la historia que tenemos en Mateo 14. Es una historia verídica. Es un relato histórico. Y estos textos que tenemos acá nos muestran esa naturaleza del rechazo. La historia que tenemos acerca de la muerte de Juan el Bautista nos muestra esto. Este texto relata el rechazo de aquel que fue el portavoz de Dios, Juan el Bautista. Y ese rechazo es principalmente porque no les gustaba su mensaje, no lo querían escuchar más, porque no les gustaba la persona que predicaba ese mensaje. Y vamos a verlo en esos 3 niveles. Y el primero es que rechazaron las palabras. Y aquí vemos a ver las palabras de quién rechazaron, las palabras de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista. Noten capítulo 14, versículo 1. Por aquel tiempo, dice ahí, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. ¿De cuál tiempo está hablando? Es ese mismo tiempo, es ese mismo periodo de tiempo que básicamente es el momento en el cual Jesús termina su ministerio o termina sus parábolas, que las estudiamos anteriormente. Está haciendo maletas porque su tiempo de ministerio en Galilea se acabó, entonces está organizando sus cosas para salir, porque él se encontraba en Galilea. Jesús ha ido predicando en este lugar por más o menos un año, en Galilea. Y allí ha hecho innumerables milagros y milagros que han demostrado ese poder divino y ese Espíritu Santo sobre él para poder efectuar todos esos milagros. El Espíritu Santo nos habla de su plenitud. Ha predicado abiertamente acerca del reino y ha autorizado inclusive a los apóstoles a predicar, a salir y proclamar ese mismo mensaje a través de Galilea. Y de hecho, no solamente les autoriza para que hablen, sino que les da el poder para que ellos también hagan milagros. Y este momento es un momento de clímax para su ministerio allí en Galilea. Ahora, en este instante, comienza a pronunciar juicios a la gente porque ellos han tenido muchas revelaciones y no han respondido. No han respondido a la predicación. Les está diciendo a los judíos que son eternamente responsables por no haber respondido correctamente a esa predicación. Y por eso se empieza una oposición hacia él, una oposición por los líderes. Y ese es el momento final de su ministerio en Galilea. Entonces, Herodes el tetrarca escucha acerca de Jesús, de este hombre. Él no lo había visto. Específicamente, escucha acerca de las acciones, de las obras, de los milagros que estaba haciendo Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que es por los milagros que él ha puesto su atención a él? Noten el versículo 2. Y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos obran en él. Son los milagros los que capturan la atención de Herodes. Son los milagros los que han seducido a este hombre Herodes. Ahora, hay que tener en cuenta con esto de los Herodes, ¿no? Porque por todas partes encontramos Herodes en las Escrituras, pero es más complicado saber cuál es cuál. Herodes el tetrarca no es el mismo Herodes o el rey Herodes que conocimos en Mateo 2, en los primeros capítulos de Mateo, no es la misma persona. El rey Herodes o Herodes el Grande es el que se enfurece con los magos que vienen de Oriente porque no regresaron a darles el dato de dónde se encontraba Jesús, porque él quería matar a Jesús, pero como no lo traen, no llegan con el dato, entonces él van a matar a todos los hijos, niños hasta de 2 años en Belén. Entonces, Herodes el tetrarca de Mateo 14 no es el mismo Herodes el Grande o el rey Herodes, es uno de los muchos hijos, tuvo muchos hijos este hombre Herodes el Grande. Él le ponía Herodes a todos. Ellos se llamaban Herodes en honor a su nombre. El tetrarca es en realidad Herodes Antipas, que fue nombrado gobernante de una cuarta parte
del reino de Herodes el Grande. Tetra significa 4 y arcon significa jefe o gobernante. Entonces, tetrarca significa gobernador de la cuarta parte. ¿Por qué la cuarta parte? Porque después de la muerte de Herodes, el rey Herodes el Grande, el reino se dividió en 4 partes y por eso se llama Herodes, su hijo, Herodes el tetrarca, porque era el gobernante de la cuarta parte de Galilea, o de la cuarta parte del reino que es Galilea. Eso es. Si alguien quiere de pronto en sus Biblias ir y mirar, allí se encuentra la región y puede entender un poco más o menos cómo está. Allá hay mapas, casi todas las Biblias tienen estos mapas. Ahora, es importante que entiendan que el rey Herodes, el padre de Herodes, el tetrarca, tenía motivos diferentes en la búsqueda de Jesús. Herodes el Grande quería buscar a Jesús, ¿para qué? Para matarlo. Porque escuchó que los magos que habían venido de Oriente decían que él era el rey de los judíos. Y Herodes entonces tiene temor por su reino. Herodes el Grande trata de matar a Jesús porque no quería perder su posición, o más también que el pueblo se rebelara porque los romanos estaban a cargo de Palestina, de toda la región. Entonces, el motivo de Herodes el Grande es diferente al motivo de Herodes tetrarca de buscar a Jesús. A Herodes Antipas no le preocupaba mucho la pérdida de su reino. Él solamente era una persona que estaba a cargo de la región, pero no le preocupaba mucho perder su reino, su trono. De hecho, no era una región muy importante esta Galilea. Pero ¿sí saben qué le preocupa a Antipas? Él estaba preocupado por su conciencia. Él quería saber si Jesús era Juan Bautista resucitado. Y por eso es que Herodes le da miedo, porque si Juan Bautista ha resucitado, muchas cosas se le vienen encima. ¿Por qué sería un gran problema que se levantara de los muertos? Recordemos un poco acerca de Juan. La última vez que leímos acerca de él se encontraba en la prisión. Y si recuerdan, él mandó con unos discípulos, Juan, manda con unos discípulos suyos a que le pregunten a Jesús si él era el Cristo que había de venir. Y ahí fue donde dejamos a Juan el Bautista. Hasta ahí llegamos. Pero lo que sabemos más adelante es que Juan el Bautista fue asesinado. Lucas nos dice que fue asesinado un poco antes de los milagros de Mateo 8 y un poco antes de las parábolas que estudiamos de Mateo 13. Entonces se da esto un poco antes. Ahora estamos viendo acerca de lo que están contando Herodes, pero esto sucede un poco antes, esa muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue asesinado y él era el precursor del Mesías. Juan fue un predicador simplemente que su ministerio era preparar a las personas para la venida del Mesías. Juan el Bautista nunca hizo milagros, predicó acerca de arrepentimiento, para que las personas estuvieran listas para cuando el rey llegara. Juan fue lo que vino a hacer a este mundo. Y cuando, si recuerdan, Jesucristo viene a él para ser bautizado, recuerdan las palabras de Juan el Bautista: ¿por qué vienes a mí para ser bautizado? Yo necesito ser bautizado por ti, tú eres más grande que yo. Eso dice Juan el Bautista. Juan, desde ese momento, por el resto de su ministerio, inclusive desde la cárcel, lo que hacía era llevar a las personas a mirar al Mesías. Juan era un fiel proclamador de la palabra de verdad. Y Herodes tetrarca lo había encarcelado y fue él mismo quien finalmente lo asesinó. Entonces, cuando Jesús comienza a ser conocido por toda la región, por sus palabras, por lo que está haciendo, por todos los milagros, Jesús, es una persona muy popular, conocido por todos. Toda la región de Galilea lo conocía, y no solamente los de Galilea, los de afuera estaban trayendo a sus enfermos para que él se los sanara.
de otros países, venían a escuchar sus palabras. Entonces, lo que pasa es que este Herodes Antipas, tetrarca, teme que Juan haya regresado. Ese es su temor. Él teme porque piensa que como Juan era profeta de Dios, ahora estaba empoderado. No había hecho ningún milagro, pero ahora tenía el poder de profeta como el poder de Elías o el poder de Eliseo, que ahora estaba haciendo milagros y que en este momento entonces venía por él, que ha regresado para juzgarlo. Es lo que está pensando este hombre. Le dice a sus sirvientes, y eso es lo que esa palabra significa, siervos. Sirvientes que son personas de su círculo íntimo, sus asesores cercanos. Ahí en el versículo 2, esos son los que les dice a ellos. Les dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso es que hay milagros en él. De hecho, nadie podía negar los milagros porque eran evidentes. Pero Herodes está ansioso. Puede que sea Juan el Bautista. Y Herodes era muy supersticioso. Y noten el versículo 3, dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Aquí está la explicación de por qué este hombre tiene miedo. Porque Herodes hizo que Juan fuera arrestado. Juan era profeta de Dios, tiene miedo de él y lo hace arrestar porque él sabía que era profeta de Dios. Lo arrestaron y finalmente lo asesinaron. Lo ató y lo puso en prisión debido a Herodías. ¿Y quién es esta Herodías? ¿Qué pasa con Herodías? Recordemos un poco que Herodes el Grande, su padre, era un hombre muy poderoso. Además de ser poderoso, era muy malvado, leal a Roma y al final de su vida se volvió como un loco. Se volvió loco, despiadado en extremo. Incluso lo que realmente quería perseverar era su legado y su trono y su herencia. Y sin embargo, a pesar de que quería hacer esto, no confiaba ni siquiera en sus propios hijos. Hay mucha gente que reconoció que Herodes el Grande se estaba envejeciendo y que podían conseguir algunas cosas para sí mismos, y por eso a este hombre eso fue lo que lo llevó a este hombre despiadado a asesinar inclusive a muchos de sus hijos, a varios, porque podían tomar su trono. Estaba re loco este hombre, Herodes el Grande. Y es locura de familia, ya lo veremos por qué. Pero varios de sus hijos, de todas formas, al final terminaron en poder de regiones. Pero pueden imaginarse la política o la intriga política que se vivía en ese entonces. Es un enredo todo lo que está ahí. Es peor que el enredo de la política que estamos viviendo o que se está viviendo ahora en Estados Unidos, si lo han escuchado, del impeachment y los unos, los otros. Es un enredo que no entiende nadie. Aquí es un enredo 1000 veces mayor. Parecido, pero 1000 veces mayor. Al final de todo, este Herodes Antipas termina siendo nombrado tetrarca de la región de Galilea, que es esa pequeña esquina al norte. Los otros hijos fueron puestos en cargos de otras áreas y otros no les dieron ningún cargo. Felipe era otro de los hijos de Herodes el Grande y él estaba casado con Herodías, Felipe y Herodías. Felipe, era tío de ella. Y ella era nieta de Herodes el Grande, hijo de Aristóbulo, hermano de Felipe y hermano de Herodes Antipas. Si lo notan, es que ni siquiera con decirlo es fácil coordinarlo. Qué enredo, ¿no les parece? Es más enredado que la política. Si notan, también ellos estaban casando en familia. Felipe, tío de Herodías, se casa con ella porque ella era nieta de Herodes el Grande. ¿Y por qué se casaban en familia? Para poder dejar ese legado, para poder mantener el poder en su familia. Pasaron algunos años y Herodes Antipas, que en realidad tiene un trono allí en Galilea, va a Roma a visitar e informar acerca de su trabajo
y allí Antipas conoce a esta jovencita, Herodías, y se enamoran el uno del otro. Sí, ella se enamoró de él. No se sabe si Herodes Antipas era un hombre apuesto, buen mozo y le llamó la atención, o simplemente porque tenía un trono mejor que el de Felipe o un cargo mejor que el de Felipe. Lo que sí sabemos es que en ese momento tanto Herodes Antipas como Herodías estaban casados. No estaban solos, estaban casados. Así que lo que hicieron ellos fue divorciarse y se casaron. Y lo que es realmente interesante es que Herodes Antipas llega a la casa y echa a su esposa. Él tenía un acuerdo con uno de sus vecinos y por eso se va casado con la hija de uno de los reinos vecinos. Se casa con ella, pero llega y se descasa sin ningún inconveniente. No le importó porque era un hombre que tenía el respaldo de Roma. Mientras tanto, Herodías no podía divorciarse de Felipe. ¿Por qué? Porque ella era mujer y ella no podía solicitar ese divorcio. Así que adivinen qué pasa. Pues hace un cambio en la ley. En la ley romana, ella se divorcia de él y luego se casa con Antipas. Así que imagínense a estos dos confabulando todo estos, muy inteligentes, pero para la maldad. Estos dos engañadores y muy orgullosos, arrogantes, se confabulan para lograr lo que ellos querían. Manipuladores que logran inclusive ese cambio político en Roma para poder lograr lo que querían. Qué bonita pareja, ¿no les parece? Qué bonita familia. Noten el versículo 4. Porque Juan les decía, no te es lícito tenerla. Juan les decía, no es lícito lo que están haciendo. ¿Por qué se lo dice? Porque no hay motivos bíblicos legítimos, en este caso, para el divorcio. Juan le predicaba esto una y otra vez. No pueden, es pecado, les estaba diciendo. Los está confrontando. No es lícito porque ninguno de ustedes está legítimamente divorciado. Bíblicamente está mal. Seguro que les citó Levíticos 18. Levíticos 18 se los leo, versículo 16 dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. Seguramente habló de este y de pronto habló también del capítulo 20, versículo 21. Si alguno toma a la mujer de su hermano es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Esa palabra aborrecimiento es una palabra que literalmente significa abominación. Abominación es el mismo término que se utiliza para referirse a la menstruación. Juan lo que les dice es que lo que están haciendo es un pecado. Lo que están haciendo es vil. Eso solo lo hacen los inocuos y de eso necesitan arrepentirse. Y no es lícito que ninguno de los dos lo haga. Y probablemente a estas personas no les gustaron esas palabras. Noten el versículo 4, porque Juan les decía, no te es lícito tenerla. Miren el verbo, no dice le dijo, porque Juan le dijo, no te es lícito tenerla. Era algo que decía constantemente, noten el verbo, le decía, es algo que siempre hacía, constantemente estaba diciendo. Los confrontó, los seguía confrontando permanentemente. Los llamaba al arrepentimiento porque estaban mal sus acciones. Pero a Herodías no les gustó mucho esto, no le gustó que la llamaran adúltera. ¿A quién le gusta? No le gustó que la llamaran inmoral o malvada. No le gustó que le llamaran a su esposo un marido malvado. Pero ellos, o para ellos, Juan era una piedra en el zapato, porque no les gustaba ni siquiera su aspecto. Él se vestía con pelo de camello, comía langostas de almuerzo, pero de pronto eso hasta se lo pasaban, pero que les criticara el matrimonio,
ahí sí ya no. Ellos rechazaron su predicación y no querían oír nada al respecto. Por eso es que lo metieron a la cárcel. Primero rechazaron sus palabras, ahora rechazan a su persona y lo meten a la cárcel. Claro, Juan no tenía la culpa de estar allí. Juan no había hecho nada malo. De hecho, todo lo contrario. Él, ¿qué era lo que había hecho? Había hecho exactamente lo que Dios le había llamado a hacer. Él estaba predicando la verdad y pidiendo el arrepentimiento. ¿Y a quién se lo hace? A la pareja, una de las parejas más poderosas en ese momento, en la tierra. Y no le importa, porque habla en el nombre del más poderoso de toda la creación. De hecho, habla en el nombre de Dios, y yo creo que toda proclamación al arrepentimiento o todo llamado al arrepentimiento del pecado debe ser así. Así sea el mismo Herodes y Herodías. No importa. Alguien me dijo no hace tanto que unas personas que vinieron a nuestra congregación, a nuestra iglesia, un día se sentaron y escucharon aquí desde el púlpito acerca de pecado, acerca de que eran pecadores y no quisieron regresar por eso. Probablemente muchos se van a ir cuando en realidad la palabra toque, ese día toque su corazón, se van a ir porque dicen, me están hablando a mí, no quiero esto. Pero al igual que Juan, mi compromiso es que no estoy buscando agradar a las personas. Lo único que buscamos acá es agradar a nuestro Dios. Así haya rechazo a la predicación, así haya rechazo personal, así nos metan a la cárcel, así seamos crucificados. Ese es el compromiso. Y eso es lo que le pasó a Juan. Rechazaron su predicación y lo rechazaron personalmente. Y esa es parte de la naturaleza del rechazo. Empiezan rechazando las palabras para luego rechazar a la persona. Herodes quería matarlo en silencio como lo haría cualquier otra persona que hablara en contra de ellos. Pero Herodes tenía temor porque todo el mundo consideraba a Juan como profeta. Noten el versículo 5. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraba a Juan como un profeta. Un profeta es alguien que habla por Dios, alguien que habla en nombre de Dios y toda la gente lo reconoce como alguien que habla por Dios. Ese es un profeta. Quería matarlo para hacer feliz a su esposa y porque ya no quería escuchar más de él, pero temía a la multitud porque consideraban que Juan era profeta. Así que, ¿qué hicieron? Lo leímos hace unos capítulos y lo que hicieron fue hacer arrestar a Juan. Él fue arrestado. Herodes lo arrestó y lo encerró en su fortaleza. Cuando hacemos matemáticas y estudiamos a través de las Escrituras, descubrimos que fue aproximadamente un año que este hombre Juan el Bautista estuvo preso, encarcelado. Y quiero que esto quede claro, ¿por qué es que Juan es arrestado y rechazado? No fue por su vestido, no fue porque no les gustaba cómo se arreglaba su cabello, qué era lo que comía. Lo rechazaron personalmente porque no les gustó su mensaje. Eso es todo. ¿Y cuál era su mensaje? Juan tenía claro la definición de pecado. Él tenía claro cuál era la base o lo que Dios dice que es pecado. Y llama al arrepentimiento sin importar quiénes eran estas personas. No importaba en qué trabajaban. Juan salió a preparar a cada persona en la tierra a la venida del rey, inclusive a Herodes y a todos los que escucharon su mensaje. Esa fue su predicación, una predicación fiel. Pero por esto fue que lo rechazaron. Entonces, tenemos que la naturaleza de la predicación es esta. Primero, el rechazo a sus palabras y segundo, el rechazo a la persona. Por eso era que lo querían
matar. Y ese rechazo se hace de forma permanente. Observen el versículo 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ahora quiero que se detengan aquí por un minuto, por un segundo, y pongan una marca ahí en sus Biblias y vayamos a un pasaje paralelo, que es Marcos 6. Mateo 14, ahora vamos a Marcos 6. Marcos 6, versículo 19. Y Herodías, dice Marcos 6, versículo 19, y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿A Herodes les gustaba escucharlo? ¿Y qué palabras eran las que hablaba Juan? No es lícito tener una esposa, tener la esposa de su hermano. No es lícito, les hablaba de pecado. Pero según lo que dice Marcos, a él le gustaba escucharlo. Y no era así Herodías, su mujer. Ella sí tenía más rencor, y noten lo que hizo. Ella quería matarlo, pero no podía hacerlo porque Herodes, Antipas, le tenía miedo porque él era profeta. Él igual iba allá y lo escuchaba. Le tenía miedo, por eso no actuó. Pero por el contrario, su esposa lo odiaba en gran manera a Juan. Herodes tiene miedo de matarlo porque la gente piensa que es profeta, pero su esposa no le importa esto. Y Herodes sabe que Juan es un hombre justo y santo y lo mantuvo a salvo, dice el texto. Lo mantuvo a salvo. Durante aproximadamente un año lo mantuvo encerrado y trató de mantenerlo alejado de su esposa. Herodes sabía lo que hizo casándose con Herodías. Él lo sabía. Él sabía que se había equivocado. Y sabía y no se detuvo. Igual mantuvo a Juan el Bautista allí. Ahora piense en esto usted hoy. ¿Cuántas veces se ha encontrado en su vida que está involucrado en algo que usted sabe que es incorrecto? Y sin embargo, no se aparta de hacerlo, todavía lo hace. Algunos a veces ponen sus pecados como en una cajita por allá para esconderlos y no confrontan su pecado, pero saben que es malo, que lo que está haciendo es malo, tiene vergüenza de inclusive confesar lo que está haciendo, pero ignora su conciencia. Lo hace una vez, lo hace segunda vez, a la cuarta vez, su conciencia se cayó, ya está callada. Pero entre más espere para arrepentirse y buscar hacer lo contrario, es más difícil, es más duro. Es más difícil actuar de forma piadosa en la medida en que continuamos en nuestro pecado. Y eso es lo que le estaba pasando a Herodes. Esto es incluso cierto en el corazón del creyente. Por eso las Escrituras del Nuevo Testamento dicen repetidamente que debemos obedecer a nuestra conciencia, de lo contrario caerán como cayó Herodes Antipas. A veces, ¿o qué sucede cuando uno se vuelve insensible a las cosas de Dios? Nos volvemos insensibles. Yo jugué, cuando estaba chico, voleibol. Voleibol era el deporte que jugaba en el colegio y es un deporte que pues uno golpea de diferentes formas la bola, pero hay un golpe que se da con los antebrazos. Y es un golpe que cuando uno está juegue y juegue y juegue, ni lo siente, no se da ni cuenta de que eso no duele, no le duele, a uno no le duele, pero después fui, años después, a jugar y cuando me miré los brazos todos rojos, adoloridos, ¿qué pasó? Había perdido la sensibilidad. O ahora era más sensible. Cuando jugaba no tenía la sensibilidad por el balón. Ahora era más sensible a eso. Y eso es lo que sucede aquí. Eso es lo que pasa con el corazón de las personas, con el corazón del creyente. También puede suceder, por supuesto, con los incrédulos. Pero lo que nos está diciendo acá claramente es que
eso está sucediendo. Él perdió la sensibilidad. Herodías quería a Juan el Bautista muerto, pero Herodes quería a Juan muerto, pero cuando más pensaba en ello y más conocía a Juan y más escuchaba acerca de él, no lo podía hacer. Noten el versículo 20 de Marcos. Le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Sí notan? Incluso encerrado, Juan le estaba predicando. Él todavía estaba de alguna forma sensible. Juan le decía a Herodes, necesitas arrepentirte. ¿Sabes lo que estás haciendo? Está mal. ¿Por qué no cambias? Y Herodes sabe que está mal, pero no cambia. No pasa eso inclusive hoy en nuestra congregación. Exactamente lo mismo. Se predica y las personas dicen, ok, sí, yo sé que está mal, pero vengo y escucho todos los domingos, yo sé que está mal, pero no cambio. No podemos ser como ellos, de permitir que esa insensibilidad hacia el pecado y la falta de acción la dejemos así. Noten el versículo 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey le dice a la chica que le pida lo que quiera. Dijo, te daré hasta la mitad de mi reino. Esto no es un baile común y corriente, es un baile erótico. Era lo que se hacía en esas fiestas de reyes. Es el mismo baile que encontramos en el libro de Esther. El libro de Esther, cuando estudiamos el libro de Esther, allí Esther no es la persona más justa del libro, como muchos quieren creerlo. No es Mardoqueo tampoco, es Vasti. Es Vasti, porque Vasti se niega a bailar cuando su marido le pide que lo haga. Vasti es la esposa de Asuero, y él le pide que baile, y por eso, porque ella se niega, él la quita del trono y pone a Esther. Así que si usted está idolatrando a Esther, piénselo mejor. Sí, hay cosas de ella que valen la pena seguir, pero otras nada que ver. Es lo que está pasando aquí, en este baile. Un baile, ¿y saben quién está bailando? La hija de Herodías. Es la hija de Herodías. Esto era común con las concubinas. ¿Y las concubinas quiénes son? Son prostitutas. No eran más que personas que estaban ahí, no momentáneos, sino permanente. Eran rameras de tiempo permanente. Eso eran las concubinas y eran lo que hacían. Y piensen en esto. Piensen cómo su esposa permite el baile de su hija. Permite que este baile exótico se dé en el día de su cumpleaños. Lo increíble es que Salomé, ese era su nombre de la hija de Herodías, no es hija de Herodes Antipas, es hija de Herodías con Felipe. Es hija con el otro. Es una adolescente, tiene 17 años más o menos. Y la empuja mete en el ruedo su mamá, su madre, le da esto a Herodes como un regalo de cumpleaños. ¿Qué está pasando? Mi esposa, dice él, me está dando a su propia hija. Por eso es que el rey responde de esa manera. Lo que quiera, hasta la mitad del reino te lo doy. Noten el 8. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Marcos nos dice que tan pronto como el rey habló, ella corre donde su madre, ella le pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Y por qué en una bandeja? ¿Por qué en un plato de servir? Quería la cabeza de Juan el Bautista. Parece como extraño, ¿por qué en una bandeja?
pero en realidad es bastante eficaz porque de esa forma Herodías, su madre, logra que Herodes no se salga de esa promesa, porque tenía a todo el mundo allí sentado y tenía él que traer esa cabeza en esa bandeja para que todos la vieran. Increíble. No se pudo él de esa forma eludir de la promesa que le había dado a ella y a todos sus invitados. Y noten el 9, y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. El rey tuvo muchas oportunidades a lo largo de todo ese año de arrepentirse o al menos de deshacer su encarcelamiento injusto que había realizado sobre Juan. Él pudo haberlo sacado de la cárcel, pero se dejó acorralar por Herodías. Y eso es lo que sucede en ese versículo 9. A pesar de que él está afligido, dejó que su juramento prevaleciera y mandó matar a él, a pesar de que estaba entristecido. La palabra aquí entristecer no es la palabra que normalmente se usa para el dolor, no es la idea de estar triste. Esta palabra literalmente significa o se refiere a estar molesto, angustiado, que incluso podría traducirse agitado. No es tristeza, es una angustia emocional severa. Este loco, Herodes Antipa, está ansioso porque se encuentra en una situación complicada. Está acorralado y no es lo que él quiere hacer. Pero por sus juramentos, por la gente, por sus invitados, hizo que Juan fuera decapitado. Y la cabeza fue traída en un plato y dada a la niña y ella se la lleva a su madre. Por eso es que vemos que Herodes ha rechazado las palabras de Juan, ha rechazado la persona de Juan y ahora lo ha rechazado permanentemente, completamente. Se deshizo de él. Primero rechazó al predicador, después rechazó a la persona metiéndolo a la cárcel, ahora lo rechaza permanentemente quitando su vida. Así sucede hoy, igual. No solo rechazan a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Este tipo de reacción es la respuesta que Jesús mismo promete a todos los creyentes en sus bienaventuranzas. Si recuerdan, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en esa bienaventuranza dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es una promesa. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primero en los evangelios que fue martirizado. Juan fue ejecutado. Juan fue asesinado, no porque hiciera algo malo, sino porque hizo todo lo bueno. Mis hermanos, tengan en cuenta que le puede pasar a usted. En el ministerio, en la predicación del Evangelio de Jesucristo, no va a recibir una respuesta que usted espera. Probablemente no va a haber muchas personas que crean. No van a venir muchas personas con esa fe salvadora inmediatamente. Incluso habrán algunos que van a responder positivamente, pero serán superficiales y temporales. Nunca darán frutos. Serán como los terrenos de los que estudiamos antes, secos y duros. Cuando escuchen el Evangelio serán como esas semillas que caen en el camino, en los espinos, en las piedras, pero que no tienen ningún impacto duradero. La mayoría de la gente es así, pero habrá algunos que se opondrán. No solamente no aceptarán las palabras, sino que se van a oponer tanto a ese mensaje como a la persona. Atacarán a los mensajeros, se opondrán a Dios y su palabra y su mensajero. Este relato nos enseña esto, que cuando rechazan al mensajero, están rechazando al mismo rey. En Mateo hemos visto cómo ese rechazo se va incrementando cada vez más y más y más. Vemos cómo el evangelista nos muestra
que rechazando a Juan el Bautista, lo que estaban haciendo era rechazar al mismo Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús de Juan en Mateo 11, versículo 9? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Y les digo, alguien más que un profeta. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor, dice Lucas, versículo 28, capítulo 7. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ese testimonio es glorioso, escuchar esas palabras para todos nosotros. Esa fidelidad de este hombre a su llamado, a continuar predicando sin importar lo que pasara. La gente lo rechazó, pero no porque él hiciera algo malo, no porque él hubiera cometido una falta. Lo rechazaron porque no querían escuchar su mensaje. ¿Recuerdan que en Mateo 8 vieron a Jesús echar demonios? Echó los demonios y los mandó a los cerdos. ¿Lo recuerdan? ¿Lo estudiamos? Pero le querían matar todavía. Todavía le querían matar. Le pidieron que se fuera. La mayoría de las personas vieron los milagros y quedaron impresionadas con todo lo que estaba haciendo Jesús, pero su interés era superficial, eran indiferentes a él. A veces pienso y me pregunto, ¿por qué la gente se oponía a él o solo estaba interesada parcialmente? Y yo pienso, ¿no será que es lo mismo hoy? Yo creo que es lo mismo hoy. Es porque ese mensaje requiere un reconocimiento de pecado, un reconocimiento de estar de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado. Y ese reconocimiento sugiere, no solamente sugiere, sino que obliga o requiere el arrepentimiento de todos los pecados. Jesús no fue rechazado porque hizo el bien. Jesús no fue rechazado porque la gente no creía en sus milagros. Jesús fue rechazado porque era el que, o no fue rechazado porque les hablaba del arrepentimiento. Él lo que quería era que se arrepintieran de sus pecados. Y usted se puede encontrar de la misma manera como manipulado como fue Herodes. Igual nos podemos encontrar manipulados como Herodes y rechazar. Pilato, ¿recuerdan a Pilato? Pilato fue manipulado cuando Jesús fue ejecutado. Pilato dice que no encuentra ninguna culpa en él, no encuentra ninguna falta en él. Pero él dice, lo castigaré y luego lo libraré. No tiene culpa, pero igual voy a castigarlo de todos modos y luego crucificarlo. Pilato se vio obligado a esto por los judíos y trató de lavarse las manos. Eso es lo que sucedió. Él estaba acorralado, trató de lavarse las manos. No pensemos que nosotros no vamos a llegar a estar acorralados. De pronto no estamos acorralados en un momento. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Él estaba acorralado, Pilato estaba acorralado, pero ese es siempre el problema. El problema de la gente que es infiel a Dios. Algunos probablemente pueden llegar hasta sufrir la muerte al defender a Cristo. Pero Dios no se olvida de ellos. Noten el versículo 12. Y con eso vamos a ir terminando. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Se lo reportaron a Jesús. Y cuando Jesús se enteró de que estaba muerto, se retiró de allí a un lugar apartado por sí mismo, a orar. Él sabía que a pesar de la muerte, Juan iba a ser exaltado como el más grande de los profetas. Por el contrario, Herodes, e incluso Salomé, Herodías, se van a presentar ante el Señor Jesucristo y responderán por su crimen. Responderán por su inmoralidad, responderán por su libertinaje, responderán por su acumulación de culpa y no solo
son responsables de asesinar a Juan. Son responsables, piensen en esto, de echar por la borda todas las palabras que habló Juan, las amonestaciones que él les hizo, inclusive cuando se encontraban en el encarcelamiento. Esa es la historia que encontramos acá. Y era lo que Juan hacía, llamarlo al arrepentimiento. Y él, Herodes, no solamente rechaza las advertencias que son dadas por Dios, sino que termina multiplicando las ofensas, aumenta más ofensas y más. No solamente rechaza las palabras dadas por Dios, sino que inclusive lo manda a matar. Y ese es el mensaje para nosotros. Cuando rechaza a uno de los portadores o de los portavoces de Dios, está rechazando a Dios mismo. Y al final va a responder a Dios por ello. Tenga eso en mente. Si le están rechazando, cuando usted está llevando la predicación de la palabra, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Dios. Es a Él al quien rechazan. Cuando la sociedad no lo acepta, o cuando usted dice que es pecado en la sociedad, cuando hablamos en contra de esos pecados que ahora son tan comunes, cuando tomamos una posición firme acerca de la maldad y decimos eso es maldad, eso es mentira, eso es infamia, va a ser rechazado. Debe esperarlo. De hecho, debe esperar ser odiado por la sociedad. Debe esperar recibir oposición. Debe esperar ser rechazado. Debe esperar ser atacado. Y probablemente algunas veces, inclusive atacado violentamente. ¿Saben por qué? Porque debe esperar ser tratado como fue tratado Jesucristo. Acordaos, dice Jesucristo en el capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Saben algo? Cuando comparte la verdad del Evangelio y comparte un pasaje de las Escrituras y alguien lo abraza, ¿no le regocija eso su corazón? ¿No le da como un fresco? Alguien está aceptando las verdades. A mí me gusta. ¿A cuántos no les gusta? A todos nos gusta. ¿A quién no le gusta? Ahora sí puede alzar la mano. A mí me gusta que las personas acepten la verdad. Pero cuando comparte la verdad de las Escrituras y la gente es indiferente a ello, la gente inicia atacando sus palabras. Primero con sus palabras, luego ataca a la persona y por último es un ataque permanente. La lección aquí para todos nosotros es, usted tiene que ser alguien que debe estar listo para llamar a la gente al arrepentimiento, porque eso es lo que Dios quiere. Tiene que hacerlo, inclusive si termina siendo atacado. La idea no es que si alguien se opone en contra suya, sale por allá a un rincón todo conmocionado y se pone a llorar, estoy siendo atacado. No, es lo que debe esperar, es lo que va a pasar. Recuerde esto, mis hermanos, que Dios no prometió felicidad en este mundo. Muchos eso es lo que prometen, felicidad hoy, tu mejor vida hoy. ¿Qué mejor vida hoy? La mejor vida está allá, en el cielo, cuando muramos. Esa es la mejor vida. Alégrese. Y alégrese de lo grande que esa es su recompensa, la que va a encontrar en el cielo. Pero hay un precio que hay que pagar. Y el precio se paga de seguir a Jesucristo. Y ese precio a veces es violento. A veces va a significar inclusive la muerte. No estamos viendo en este momento una persecución en nuestro país de forma violenta en contra de los cristianos, pero la esperamos. En cualquier momento va a llegar de esa forma. Vamos a orar. Padre, en el cielo, Padre que te encuentras en el cielo, muchas gracias te damos. Te damos gracias por ese testimonio de Juan el Bautista. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Jesús, por esas palabras que nos enseñas en tu Evangelio. Gracias por las amonestaciones, por las instrucciones. Gracias por estimularnos a la predicación, a la enseñanza, al amonestamiento, al señalamiento del pecado.
Padre, hoy oramos para que a cada uno de los que están aquí presentes, tú les dotes con esa fuerza, con ese deseo, con ese entendimiento, para que estén listos y dispuestos a hablar tu palabra. Ayúdanos a hacerlos sin importar lo que nos pueda pasar, sabiendo que la recompensa la tenemos en el cielo. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.